A ver, imagínense por un momento que el mundo, tal como lo conocemos, de repente se duplica. Así, de la nada. Bueno, pues eso fue básicamente el siglo XVI. Hoy vamos a explorar cómo un grupo de pensadores allá en España tuvo que enfrentar una crisis de conciencia a escala global. Sus armas, la teología, sí, pero también un profundísimo sentido de humanidad. Y la respuesta, la verdad, podría sorprender a más de uno, porque nos vamos a meter de lleno en una escuela de pensamiento que, miren, no se podía dar el lujo de quedarse en la teoría, para nada. Sus ideas tenían que funcionar en el mundo real, y además tenían que funcionar rápido. O sea, esta no era una teología para quedarse guardada en bibliotecas acumulando polvo, no. Era una teología para el frente de batalla, para la vida real. El objetivo, fíjense, era doble. Por un lado, claro, la evangelización, pero por otro, y esto es clave, se trataba de resolver problemas humanos de verdad desgarradores, como aplicando principios que se suponían universales a situaciones que eran, pues, completamente nuevas. Es que, a ver, el descubrimiento de América no fue solo un evento geográfico, un nuevo punto en el mapa. No, para Europa fue un verdadero terremoto, un terremoto moral. De un día para otro, el mundo era inmenso, y con ese nuevo tamaño también crecieron las preguntas gigantes sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y a esta crisis se le conoció como la duda indiana. Porque desde el Nuevo Mundo, los misioneros, los que estaban ahí en el terreno, mandaban cartas a Salamanca con preguntas. Preguntas que hacían temblar los cimientos del pensamiento europeo. Y ojo, no eran dudas teóricas para debatir con calma. No, eran dilemas de vida o muerte. Necesitaban respuestas claras. Y las necesitaban para allá. Las preguntas eran, bueno, fundamentales. A ver, ¿los pueblos indígenas son plenamente humanos, con los mismos derechos? ¿La conquista de sus tierras es justa, moralmente, legalmente? ¿Tienen derecho a sus propiedades, a su libertad? Y una que era teológicamente explosiva. ¿Cómo se pueden salvar si nunca escucharon el Evangelio? O sea, preguntas que hoy son la base de lo que llamamos derechos humanos, en ese momento estaban en el centro de un debate feroz. Un debate que iba y venía, conectando las aulas de las universidades en España con la crudísima realidad del Nuevo Mundo. Ok, entonces, ¿cómo se veía todo esto en la práctica? Vamos a ver una aplicación muy concreta. Empecemos por algo tan íntimo, tan fundamental en cualquier sociedad como lo es el matrimonio. ¡Claro! Los misioneros se toparon con un verdadero choque de culturas al querer introducir el sacramento del matrimonio. El reto era monumental. ¿Cómo aplicas las normas cristianas, pensadas en Europa, a culturas con costumbres y visiones del mundo radicalmente distintas? Y sobre todo, ¿cómo lo haces sin que sea una simple imposición por la fuerza? Se trataba de buscar un equilibrio muy delicado entre la doctrina y el cuidado pastoral, el cuidado real de las personas. Y este cuadro lo ilustra perfecto. Por un lado, las normas cristianas, monogamia, un sacramento para toda la vida, basado en el consentimiento libre de dos individuos. Por otro, las costumbres indígenas, poligamia, poliandria en algunos casos, ritos muy diferentes y decisiones que a menudo no eran individuales, sino comunitarias, sociales, hasta políticas. O sea, no era solo imponer una ley, era intentar traducir y adaptar toda una visión del mundo a otra. Un desafío teológico y humano de verdad monumental. Entonces, ¿qué hicieron para resolver estos dilemas? Bueno, pues pensadores como Alonso de la Vera Cruz, que fue de los primeros discípulos de Vitoria de allá en México, no se pusieron a escribir tratados filosóficos súper abstractos. No. Lo que hicieron fue crear verdaderas guías prácticas, manuales de campo, como este Speculum Conjugarium. La idea era transformar la teología más compleja en consejos prácticos, en herramientas útiles para los misioneros que estaban literalmente en el frente. Y aquí hay un punto que es, de verdad, clave. Fíjense en esta cita de Francisco de Vitoria. Una gran resistencia de la mujer debía indicar al esposo que su consentimiento había sido arrancado por la fuerza. El esposo no podía forzarla a tener relaciones sexuales. Pensemos en esto por un segundo. Estamos en pleno siglo XVI y se está defendiendo la dignidad y, sobre todo, el consentimiento. La idea de que la validez de un sacramento dependía de la libertad interior de una persona, y en este caso de una mujer, y además una mujer indígena, era para la época algo simplemente revolucionario. Pero bueno, los dilemas no se quedaban solo en las estructuras sociales como el matrimonio, que ya de por sí era complicado. No, los teólogos de Salamanca se enfrentaron a la pregunta quizás la más grande y pesada de todas, la de la salvación eterna. ¿Era necesaria la fe explícita en Cristo para que cada alma pudiera salvarse? Esta fue probablemente la controversia teológica más delicada de la época.
Imagínense, el destino de millones y millones de personas, de pueblos enteros recién descubiertos, estaba en la balanza. La pregunta era angustiante. ¿Qué pasa con todos aquellos que, sin tener la culpa, nunca en su vida habían oído hablar del Evangelio? ¿Estaban condenados? Pues bien, Melchor Cano, que fue el sucesor de Vitoria en la cátedra de Salamanca, se metió de lleno a responder esta pregunta. Y para él, ojo, este no era un tema secundario o un apéndice en su obra. Para nada. Su trabajo sobre los sacramentos tomó un enfoque que hoy, fíjense, hasta podríamos llamar americanista, porque estaba centrado directamente en los desafíos que planteaba el Nuevo Mundo. Y para que nos demos una idea de la importancia que le dio, resulta que Cano dedicó casi la mitad de su obra, la Relectio de Sacramentis in Genere, a esta cuestión de la salvación de los pueblos indígenas. O sea, queda clarísimo que no era una nota al pie de página, era el tema central, un problema que estaba consumiendo a las mentes más brillantes de la época. La teología de los sacramentos se convirtió, de pronto, en el campo de batalla intelectual para definir si la salvación era verdaderamente universal. Y todo esto se aterrizaba a través de los sacramentos. Primero, la penitencia. Se crearon guías como la de Bartolomé de Medina para ayudar a los confesores a administrar el sacramento en este nuevo contexto. Luego, la fe. Cano y otros debatieron intensamente si una fe implícita era suficiente para quienes no conocieron el Evangelio. Y finalmente, la justificación. Porque en el fondo, toda esta discusión estaba ligada a la pregunta del millón. ¿Cuál era la justificación del dominio español? ¿Era de verdad para la evangelización o simplemente para la explotación? Así, la teología sacramental se volvió el lenguaje para discutirlo todo, desde la conciencia de una persona hasta la legitimidad de un imperio. Bien, después de todo este intenso debate teológico y moral, ¿qué nos queda hoy? O sea, ¿cuál es el legado de todo este esfuerzo intelectual? Pues aquí viene algo que es verdaderamente increíble. Al intentar resolver sus dudas teológicas sobre la justicia y los derechos de los pueblos indígenas, la Escuela de Salamanca acabó sentando las bases de algo completamente nuevo, algo que cambiaría el mundo, el derecho de gentes, lo que hoy conocemos como derecho internacional. El principio fundamental era radicalmente simple y a la vez increíblemente poderoso: la dignidad y la igualdad universal de todos los seres humanos. Sostenían que todas las personas, sin importar si eran cristianas o no, compartían una misma naturaleza humana y, por lo tanto, todas, sin excepción, poseían derechos fundamentales: a la vida, a la libertad, a la propiedad. Esto en el siglo XVI fue un salto conceptual absolutamente revolucionario. Y esta línea de tiempo muestra la increíble fuerza y vitalidad de esas ideas. Fíjense, siglo XVI, la Escuela de Salamanca establece estos principios de derechos humanos universales. Pasan los siglos y en los años 20 del siglo XX, estas ideas son redescubiertas y se vuelven una influencia clave para la sociedad de naciones. Y para 1945, sus principios resuenan con fuerza en la mismísima Carta de las Naciones Unidas. Nacieron de una crisis en el Nuevo Mundo y siglos después renacieron para darle forma a las instituciones que, hasta hoy, intentan construir la paz y la justicia en nuestro mundo. Y con esto llegamos a la reflexión final. ¿Qué nuevos mundos nos desafían hoy a aplicar nuestros principios a realidades que no habíamos previsto? Quizás la lección más importante que nos deja la Escuela de Salamanca no son sus respuestas, sino su método, esa valentía para aplicar principios atemporales a problemas radicalmente nuevos y complejos. Nos dejan un legado que no es un libro de reglas, sino una invitación a plantearnos las preguntas correctas frente a los nuevos mundos que, constantemente, se abran ante nosotros.